Felicito a Javier, a Judy, no hacía tiempo que no veía a su niña, que ya es una señorita preciosa. Amén. Amén. Y creo que hace como unos 12 años que no venía por aquí, lógico, no estaban en ese lugar. Pero es hermoso ver al pueblo de Dios esforzándose, queriendo glorificar a Dios. Y una iglesia donde hay adultos, donde hay parejas jóvenes, donde hay señoritas, donde hay jovencitos, donde hay niños, es una iglesia que tiene futuro. Yo veo que esta es una iglesia que tiene mucho futuro. Y bendigo el nombre del Señor. Y creo que su corazón está en un punto especial. Ya les voy a compartir algunas cosas que, preguntándole a Dios acerca de ese lugar, han impactado mi corazón. No voy a decir que Dios me habló desde el tercer cielo, pero Dios coloca en nosotros cosas que de verdad nos retan y nos hacen pasar a nuevos niveles. Hace años leí un libro que se llama Cómo vivir sobre el nivel de la mediocridad. Y básicamente el mensaje de este hombre es el siguiente. Él dice que en el mundo hay cosas que posiblemente nosotros sabemos que no son para nosotros, ¿sí? Por ejemplo, voy a decir algo personal, ¿sí? Hay carros, hay camionetas que pasan, que pueden valer 1.000 millones de pesos. Si yo tuviera 1.000 millones de pesos, yo no los invertiría en una camioneta de esas. Hay señoras que saben que un vestido hecho por uno de los grandes modistos puede costar, qué sé yo, 20 millones de pesos. Hay trajes muy costosos. Zapatos, un par de zapatos que valen millones. ¿Sí? Y entonces el escritor dice, hay hoteles lujosos donde una noche cuesta una fortuna. Y nosotros, pues, posiblemente diríamos, no, que gastar eso. Pero él dice algo, pero ¿quién no ha tenido la curiosidad? Sí, decir, ay, ¿cómo será una camioneta de esas? La señora de lucirse por un ratito un vestido de esos. Tener un par de zapatos, a mí me regalaron un par de zapatos, ¿hace cuánto, mami? Sí, me parecen tan bonitos y todavía los uso. ¿Saben, amados hermanos? Entonces el escritor dice que hay cosas que no son nuestro común. Ir a comer a un restaurante de esos super finos, únicamente por la goma de saber que le echaron al agua que se va a probar. Y entonces él hace esa referencia. Que hay cosas que aunque no son nuestro estilo, ni eso porque están en otro plano, pero sí nos gustaría en un momento poderlas conocer, al menos por una vez. Hacer un viaje, unas vacaciones, las vacaciones soñadas, hacer muchas cosas. Yo agradezco a Dios en su bondad porque la verdad, hermano, Dios ha sido muy, muy especial conmigo. Y como cuento en el libro, ya les voy a contar un poquito de la historia, aunque no vengo a hablar del libro. ¿Saben? Sí, hay algo diferente ahí. Y el libro cuenta algo. El libro cuenta cómo una vez una mujer hizo algo diferente a todos. Y está en el Evangelio de Juan, el capítulo 12.
ese mensaje lo he titulado Darle lo mejor a Dios. Pero ese título es muy simple. Porque, ¿saben? Yo quisiera hoy, ese lo mejor, yo me quiero referir a algo que esté por fuera de todo lo que normalmente pudiéramos hacer. Hay gente que en la vida ha hecho cosas únicas, que ha hecho para Dios, se ha atrevido a cosas que otro no se atrevería. Dice la Biblia que un día Josué estaba en una pelea y entonces él habló y dijo: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y dice que el sol se detuvo, que la luna se paró, que no hubo un día como ese día en el cual Dios atendió la oración de un hombre. Un hombre que hizo una oración fuera de serie. Y ¿saben? Dios se la contestó. Yo no sé cuántos aquí pueden hoy empezar a sintonizar su corazón en lo que yo quiero llegar. A veces nos acostumbramos en la vida, sí, todo lo normalito. No. Tiene que ser el corrientacito, no hay para más. El tupper de la coca, sí. Hoy precisamente les estaba compartiendo con Ruth que a nivel mundial se ha estado detectando algo que se llama el síndrome del tupper, de la coca, y es que para mucha gente en la vida toda su existencia se resume en trabajar 8 horas, salir bien cansado, llegar a la casa a preparar la coca del día siguiente y todos los días abrir su coquita, comer frío o medio caliente donde pueda. Y es como si la vida estuviera toda, ese es lo que llaman estas personas el síndrome de la coca, del tupper. ¿Y saben? Pensemos, ¿no es verdad? Que mucha gente todo es eso. La señora llegar a la casa cansadita, lavar, arreglar, alistar cosas para los niños del día siguiente, con su esposo, su compañero, preparar, y al otro día madrugar, levantarse bien temprano, los niños con sueño, levantarlos para arreglarlos si tienen que salir, si es como en Bogotá, que yo no sé, sí. Cuando yo veo a mi nietecita, ¿qué hora se levantan? Como a las 5 de la mañana, para meterla en una ruta hora y media por allá, ¿sí? Y uno dice, esa es la vida que estamos viviendo. Y sí, lo que se dice del síndrome de la coca es que mucha gente está sintiendo que su vida está así, encocada ahí, metida en un recipiente. Dios me ha traído eso hace muchísimos años que leí ese libro, pero me lo ha estado trayendo a la memoria. Como el escritor dice e invita al creyente para que nosotros decidamos un día creerle a Dios que podemos pasar a otro nivel. Amén. ¿A cuántos hoy aquí sienten que eso es pertinente? Amén. Que aquí hay algo. ¿Cuándo empiezan a sentir que aquí hay algo? Amén. ¿Sí? Siempre hay algo más. Entonces, el Evangelio de Juan, el capítulo 12, el versículo 1 hasta el 8 dice: quisiera que se coloquen en pie un poquito. Al fin de cuentas dicen que este es nuestro gimnasio, el gimnasio cristiano, de pie, a alzar las manos, el abrazo siempre. Bueno, antes también nos arrodillábamos. Vamos a postrarnos un poquito. Bueno, ya ese ítem como que se ha quitado un poquito, pero también tiene que estar en la lista de ejercicios. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena.
Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amado Padre Celestial, te doy muchas gracias, Padre bendito, por la palabra que tú me permites compartir en ese día, en ese lugar. Yo te pido, Padre, que tú la grabes en el corazón de mis hermanos y que esta palabra se convierta, Señor de la gloria, en algo que los rete, Señor, Dios del cielo, a creer en lo que tú quieres hacer con ellos y en lo que ellos, Señor bendito, pueden hacer también para ti. Yo te alabo y te bendigo y te doy por este lugar gratitud, te expreso adoración y alabanza. Gracias por los pastores, por su hija, por esta familia, Señor bendito, que ya por 17 años, Señor, en este lugar sirviendo, Señor, que han estado sembrando su vida, su juventud, sus años, Señor de la gloria, y que ahora en el nombre de Jesús tú les permitirás también contemplar, Señor, como ya empiezan a ver, Señor de la gloria, que no ha sido en vano, que tú has sido fiel, que tú, Señor de la gloria, estás con ellos. Yo te alabo y te bendigo, Padre, y a esta iglesia, ayúdala a crecer, Señor. Tú no solamente eres el Dios de esas mega iglesias, Señor, de las ciudades grandes. Señor, tú estás también en un sector, Dios bendito, tan hermoso, tan especial, tan tranquilo, Señor, donde se cultivan tantas cosas bellas, Señor, que alegran a la gente en el mundo, Señor, donde hay industria, Señor del cielo, un lugar, Señor, que tantos verían, Señor, como verdaderamente un paraíso, Señor. Yo te alabo y te bendigo por esta iglesia. Yo te pido que hoy, Señor, tú actives, Señor, esa fe, Señor de la gloria, sin la cual es imposible agradar a ti, y esa fe que libera, Señor, no solamente la fidelidad como hijos de Dios, sino también los milagros y las cosas, Señor, por las que tú eres exaltado. Bendice a tus hijos y a tus hijas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Por favor, tomen su lugar. Continuando en un poquito de la reflexión que estaba haciendo de ese escritor, en lo que él decía que realmente es increíble cuando alguien nos sorprende con algo que no lo esperábamos. En el libro cuento un testimonio, por ejemplo, de un año donde nosotros como nos reuníamos como familia, presentábamos nuestro año delante de Dios y le presentábamos nuestros sueños. Y entonces, en un año, ya estamos cansados de no tener un carrito, nada. Entonces, le pedimos a Dios que nos regalara un carro. Y pasó el tiempo, pasó eso y no tuvimos el carro. Un día, entonces nuestro hijo, nunca tuvimos verdaderamente con nuestros hijos ninguna lucha, nada, pero él sí pasó por una crisis. Él estudiaba en una muy buena universidad y algunos de sus compañeros eran hijos de ministros y todo, y ellos llegaban en sus naves y todo, y de mi hijo se burlaban porque le decían que si él era homosexual, porque no tenía ni novia, ni novio, ni nada, y él empezó a pasar por algún tipo de crisis. ¿Sabes? Un día en algún choque le dice a mi esposa, ¿y dónde están esos milagros? No oramos y creímos que Dios nos iba a dar un carro, ¿y dónde está el carro? Así, venga.
Y Ruth le dijo, hijo, yo no voy a pelear contigo, pero le voy a pedir a Dios que te demuestre si Él escucha la oración y no. Un tiempito después, un domingo, una parejita que era nueva prácticamente con nosotros y eran de los últimos que llegaban y de los primeros que se iban, se quedó. Y no lo entendíamos, pero era como deseando que todo se fuera. Y cuando ya estábamos prácticamente solos, nos dijo, pastores, ¿quieren venir? Y nosotros estamos, y nos sacó de la iglesia, y ahí cerca había un hermoso carro con una tarjeta que cubría todo el panorámico, y nos dijeron, pastores, es su carro. Y nos estaban regalando un hermoso carro. Y sabe, después Ruth le dijo a mi hijo, ¿sí escucha a Dios o no escucha? Amén, amén. Pero saben, yo cuento en el libro, cuento ese testimonio. ¿Saben? Dios es el Dios que nos sorprende. Y si yo les dijera con cuántas cosas Dios me ha sorprendido mi familia, mi ministerio y todo, es increíble. Entonces Él dice, ¿cuándo tú has sorprendido a tu esposa con algo fuera de lo corriente, de lo que está casi por fuera de tu posibilidad? O una esposa sorprendiendo a su esposo. Yo no he hecho nada de eso. Pero recuerdo que para algún cumpleaños de Ruth yo me hice el desentendido y ella estaba como chantada y luego le dije, mami, se nos presenta que nos tenemos que ir, echa un besito en la maleta y todo y nos vamos y no nos vamos a demorar y todo. Yo había hecho una reserva en Cartagena y habíamos hecho unas cositas en Cartagena y cuando nos fuimos yendo dijimos, no, pues vámonos. Y entonces en ese tiempo creo que nos tocaba en bus movernos y todo, pero bueno, ese día nos fuimos para el aeropuerto. ¿Para dónde vamos? No, pues tenemos que llegar al aeropuerto. Y para Ruth y para mí también fue un tiempo especial. Amén. Algo inesperado, ¿cierto? Amén. La capacidad de sorprender. Dios es el Dios que nos sorprende. Amén. Pero en la Biblia hay gente que hizo cosas que nadie las esperaba. Entonces ahora sí, vamos a ver si al fin vamos a leer Juan 12, 1 al 8. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. ¿Ya lo leímos? Sí, señor. Bueno, eso pasa con los años. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue? Que dice ahí ese versículo 5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Un denario era el salario mínimo de un día. O sea, 300 denarios era el sueldo de 300 días, de 10 meses. Era bastante dinero. Con un denario en los tiempos bíblicos se podía comprar una ovejita. Entonces era el equivalente a 300 ovejas. Ese fue el cálculo que hizo Judas. Y posiblemente cuando uno quiere vender algo rápido no pone el precio más alto, ¿sí? Sino que le estaba diciendo, ¿por qué no se vendió? Al menos 300 denarios nos hubieran dado por eso. Solo que la Biblia dice, versículo 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis,
siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Bendito sea el nombre del Señor. Dale a Dios lo mejor. O haz algo extraordinario para Dios. Atrévete a sorprender a Dios. Y alguien diría, sorprender a Dios, eso no es posible. ¿Saben? En un sentido no es posible. Pero en la Biblia hay gente que sorprendió a Dios. Entonces, aquí encontramos a una mujer. Jesús está en una casa donde estaban sus amigos, porque la Biblia habla que él amaba a Lázaro, a María y a Marta, su hermana. Los del movimiento LGBTI cambian las cosas y dicen que Jesús amaba a Lázaro. Y cuando dice la Biblia que David amaba a Jonatán y que entre ellos se amaban, y entonces, claro, para el torcido siempre va a torcer las cosas, ¿no? ¿Sí? David tuvo familia, Jonatán tenía su gato, no era el cuento de ahí del hombre con hombre, mujer con mujer, lo mismo. ¿Sí? ¿Saben? Aquí es una casa que ha sido favorable a Jesús, donde Jesús iba a pasar días de descanso cerca de Jerusalén. Y dice la Biblia que entonces, como Jesús había resucitado a Lázaro, pues imagínense si en nuestra familia, si hay alguien que voy a decir eso, si a usted alguien le regala su casa familiar, y es una persona que lo ha apoyado en toda la vida, ¿sería mucho que usted le ofreciera una cena? ¿No? ¿Usted lo haría con cariño? Claro. Entonces, en esa casa, pues Jesús es recibido con mucho aprecio porque es una casa que ha sido bendecida por Jesús. Jesús ha resucitado a Lázaro. Y entonces ahora le hacen una fiesta, le hacen una cena, Él está ahí. Pero saben, en medio de todo hay una mujer que siempre ha demostrado algo diferente para Jesús. Y es que ella lo ha podido ver siempre como el Hijo de Dios. Es María. Todos recordamos la famosa situación donde Marta le dice al Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana me deja trabajar sola? ¿Sí? Y Jesús la mira y ¿qué le dice? Marta, Marta. Siempre, afanes. Hermanitas, ¿cuántas de ustedes? Es cada minutico contabilizado todo, y hay para otras cosas, pero no hay para el Señor. Yo bendigo a mi esposa. ¿Saben? Ruth fue profesora por 18 años. El último lugar donde trabajó fue el Colegio Americano en Bogotá. Ella era profesora en ese tiempo, llevaba a la casa esos montones de trabajos para calificar cosas, los niños pequeñitos. Ella era la directora de la iglesia infantil, trabajos mil. Pero ¿saben? Un día yo empecé a ver algo. Y es que Ruth llegaba, bueno, comía, hacía algo, pero luego, como a las 3 de la tarde, ella empezó a encerrarse día tras día con el Señor. Día tras día con el Señor. Hay tantas cosas en mi vida que yo honro a mi esposa, pero una de las cosas por las que yo la honro es por su amor a Dios, a la palabra, y porque yo sé que Dios la escucha. Y la escucha porque desarrolló el valor del lugar secreto. Marta está muy ocupada. Y ahora acá en esa fiesta, donde al fin de cuentas
como dice el dicho, al lado del enfermo come el alentado y todos están ahí felices, pero María no perdió la dimensión, estaban era honrando a alguien que había resucitado a su familiar. Y ella lo quiso honrar. ¿Sabe qué trajo? Dice ahí que ella vino y tomó 1 libra de perfume de nardo puro. Los perfumes puros, las esencias, hermanos, son muy costosas. En el día de hoy hay perfumes, esencias, que 1 libra vale $50,000. ¿Sí? Estamos hablando de 200 millones de pesos. ¿Cuántos son los frasquitos? Ya rebajado tantas veces. La esencia vale muchísimo dinero. Y dice que ella cogió ese perfume de nardo puro, que generalmente venían en unos recipientes muy especiales, y entonces generalmente venían unas fuentes con un fuellito muy delgado, que la única forma de sacarlo era quebrando el cuello, y pues ahí dice y quebró. En otro pasaje nos hace referencia al envase de alabastro, y lo rompió y lo derramó. 1 libra. Alguien podría pensar, no, en lugar de ser algo agradable, podría ser algo, ¿sí?, tan exagerado y todo, pero ella lo hizo. ¿Sabe qué? Es que las mujeres en Israel, antes de casarse, generalmente duraban 6 meses preparando su cuerpo, frotándolo en esencias, en perfumes. Cuando esa mujer se casaba, esa mujer era solo perfume. Imagínense un tratamiento, 6 meses en spa. ¿Sí? Y esa mujer escogió, lo derramó sobre el Señor. Parecía algo exagerado, tremendo, al punto que la gente empieza a criticar. Pero aquí el Señor dice, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Quieren saber? Cuando leí ese libro, yo no había entendido eso, pero el escritor dice, cuando Jesús dijo, para el día de mi sepultura me ha ungido, es por esto. Es que cuando alguien moría, pues sí sabemos que lo envolvían en especies, en perfumes y todo, ¿sí? Era la costumbre. Pero es que de aquí Jesús sale, de aquí a Jesús él va al huerto, en el huerto lo apresan, y entonces ese es el vestido y ese es el perfume que Jesús lleva delante de Pilato, delante de Herodes, delante de los soldados, pues, atravesando la gente, con ese vestido así lleno de ese perfume. Jesús va a la cruz. Impresionante, hermano. Oh, o sea que aún para el sacrificio, amados hermanos, Jesús no pasó desapercibido, porque toda su ropa, todo su ser estaba traspasado en perfume. Por eso dijo, para el día de mi muerte me ha ungido. Pero Jesús dijo algo más, donde se predique el evangelio se va a hablar de esta mujer. Y hoy estamos aquí. Y hoy estamos hablando de Jesús. Y hoy estamos hablando de esa mujer que hizo algo extraordinario. Algo que nadie se esperaba. Bendito sea el nombre del Señor. Y amados hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel. Amén, amén. Los de mente mezquina, el Judas que era ladrón, vio que era un desperdicio, vio que era por otra cosa. Y amados hermanos, hasta el día de hoy, así funciona la iglesia. Y hay los que tienen un corazón que se desborda y que podría darlo todo, aunque muchos ni llegan a entender. Amados hermanos,
pero que cuando la gente lo hace desde el corazón, está haciendo algo que queda en la historia de una familia, de una iglesia, de una comunidad. Y en el nombre de Jesús, yo hoy digo aquí en esa casa, que aquí hay personas que Dios quiere usar para hacer algo extraordinario. Amén. Ustedes ya no son un bebé, el bebé sobrevivió. Amén. Estuve cuando los primeros años y ya la iglesia estaba ahí junto al peatonal, ahí donde está lo de Ciclas, ¿no? Yo creo que el lugarcito era de grande por ahí, como este pedacito, ¿sí? Una piecita. Cuando yo llego hoy y veo ese grupo tan lindo, tan amoroso, tan consagrado, digo, no ha sido en vano, no ha sido nada en vano. Pero ahora la iglesia tiene que ir a otro punto. Amén. Y como decía la pastora Ruth, qué lindo que ustedes, esos son lugares que aunque la tierra sea costosa, pero hay tierra. A nosotros o mejor, la línea del metro que se está construyendo en Bogotá pasó por nuestra iglesia y nos expropiaron la mitad del templo. Nos expropiaron en total como casi 500 metros de terreno en tres niveles y nos quedó solo la mitad del templo. Y estamos tratando, bueno, ya compramos otra bodeguita, después voy a hablar de eso, pero queremos conseguir una esquina que hay y solo ese pedazo nos están cobrando 2.500 millones de pesos. ¿Saben, amados hermanos? Dios les quiere dar lo suyo. Amén. Y Dios quiere bendecirlos grandemente. Amén. Quiere ensancharlos. Amén. Y los recursos y todo no están en otro lugar, están aquí. Amén. Pero ¿sabe qué se necesita? Poder entender quién es nuestro Dios. Déjenme ir un poco y déjenme hoy ser un poquito loco. Esta mujer hizo algo que para las mentes normales y todo no tenía sentido. ¿Cómo ese desperdicio fue la palabra? ¿Cómo ese desperdicio? Pero si nosotros ahora pensamos, de verdad, fue lo último que alguien le pudo dar a Jesús. Pues los otros le dieron fue clavos y una corona de espinas y látigo y todo. Pero la única persona que de verdad le pudo dar algo tremendo, ¿sí? Entonces si nosotros decimos que el sueldo de unos 10 meses, ¿sí? Pero en este momento ya serían 20 millones de pesos, ¿sí? Derramados, no para recoger. ¿Qué estaba esperando esta mujer? Era lo que ella tenía para su boda, para el día de su matrimonio. Era algo personal, era algo muy íntimo. ¿Será que no? Claro. Pero amados hermanos, cuando alguien está enamorado de Jesús y cuando alguien conoce la dimensión de Jesús, es algo muy, muy diferente. Amén. Ahora, yo quiero hacer un contraste con algo. Una cosa es aquí cuando usted está, que no ha sido tan bendecido como estaba esa mujer porque le había resucitado a su hermano. Todos sabemos que cuando Jesús llegó, ella había dicho, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Bueno, ella o la hermana, dijeron toda la historia. Pero ¿saben?
Ahora ella está feliz. Nosotros estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Nos ha librado del infierno, nos ha dado vida eterna. Yo no sé si ustedes están agradecidos por su pareja. El que no, hágale hoy, Señor, y póngale buen ánimo y póngale para que las cosas a veces somos nosotros los que no las apreciamos como es. Mire, yo conocí al Señor a los 12 años, también lo cuento en el libro. En el libro está toda nuestra historia, y ese libro es un cuento porque no fue historia. Algunos creen que es el libro de mi historia personal, no. Son los códigos infaltables. Yo creo, amados hermanos, que si Dios no lo es todo en nuestra vida, no hay nada. Creo que conocer el telema, la voluntad de Dios es vital, definitivo en la vida. Porque si no vamos a hacer cosas, pero no le vamos a dar al blanco. No vamos a llegar bien. El código 3 de atreverse. Todo el mundo en la vida tiene que atreverse. El empresario, el muchacho que quiera hacer una carrera, el deportista. En la vida sin atrevimiento, sin lanzarse. En la vida las cosas más grandes nadie nos garantiza que todo va a salir bien. Pero hay que atreverse. Y como digo en el libro, los grandes pintores, los grandes compositores, los grandes arquitectos, amados hermanos, posiblemente sus primeras obras no fueron lo más grande, lo más afamado, lo más costoso, pero un día comenzaron. Y por eso es que es necesario atreverse. Cuando yo hablo de la familia, cuando hablo de la fe, de hacer casa para Dios, de enseñarle a otros, son códigos solamente, amados hermanos, que los ambienté dentro de mi testimonio. Le voy a decir por qué de mi testimonio. Dios me empezó a hablar de... Ustedes han visto que el libro, el comienzo del título es Te acordarás. Dios le dijo a Moisés y le dijo al pueblo de Israel que ellos se acordarían de todo el camino por donde Dios los había llevado 40 años en el desierto, teniendo hambre, enfrentando serpientes ardientes, teniendo sed, todo. Y Dios dice, y los probé para saber lo que había en sus corazones, si me iban a ser fieles o no. Y ahí se derritió mucha gente en el desierto. Entonces dice, te acordarás de todo el camino. Y hago diferencia entre recordar y acordarse. Porque recordar es algo como nostálgico. Por ahí, en los 50, en los 70 usábamos unos cuellos que suenan como las orejas de Dumbo. Y decimos cosas. Eso es recordar. Pero cuando Dios dice te acordarás, tendrás presente. Para que vuelva a suceder. Para no volver a cometer el mismo error, aunque alguien dijo que experiencia es recordar que la vez pasada cometimos el mismo error. No, pero tiene que haber una experiencia buena. Amén. Entonces, cuando yo hago referencia a estas cosas, es porque, amados hermanos, cuando Dios me habló de eso, yo empecé a decir, te acordarás. Y se dice que el hombre se debe acordar de las enseñanzas de Dios, del camino que ha transitado y de las personas con las que ha vivido. De las personas que han tenido un papel en su vida. Entonces yo decía, no, yo voy a escribir. Yo he escrito poquito. Hace 20 años escribí también un libro que se llama El Discipulado Financiero. En esos días lo vuelvo a publicar. Pero no quería escribir por escribir. Sin embargo, en diciembre, este diciembre que pasó, hizo un año, íbamos de Tunja hacia Sogamoso con el pastor de jóvenes, íbamos en el carro, y él me empezó a hacer unas preguntas, y yo le empecé a contar cosas. Cuando volteó a mirar, él está casi llorando. Y me dice, apóstol, usted debe escribir esto. Si usted no lo cuenta, otro no lo contará. Y él dijo, muchos jóvenes necesitamos conocer eso. Y en ese momento el Espíritu me dijo, sí. Yo no le dije nada.
pero sí, me encerré 3 meses y lo escribí. ¿Saben, amados hermanos? Dios es fiel, Dios es bueno, Dios nos ha dado cosas. Entonces yo no cuento simplemente historias, cuento principios. Y en el libro, uno de los principios claves, lo registro desde el inicio. Una vez que Dios me tocó con un versículo, ¿y saben qué fue? Fue cuando Dios le pidió a Abraham que le entregara a su hijo. Y aquí voy a mostrar otro lado. Una cosa es cuando yo de gratitud y todo quiero dar. Otra es cuando Dios nos dice, dame lo que tú amas. Dame eso por lo que tú esperaste tanto y luchaste tanto. Al punto de casi idolatrarlo. Vamos a ir. Porque cuando algo lo hemos anhelado, lo hemos luchado todo y lo tenemos, ¿lo queremos soltar? ¿Lo queremos soltar, amados hermanos? ¿No? No lo queremos soltar. Entonces vamos a Génesis 22. María le dio a Jesús. Pregunto, ¿por qué Jesús le pidió? No. Díganme, hermanos, ¿María le dio a Jesús porque Jesús le pidió? No. ¿No? Ella quiso, ¿cierto? Pero ahora, aquí es diferente. Aquí es cuando Dios pide lo que más nos cuesta. Aquí en Génesis 22 dice, aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, aquí estoy, Señor. Y le dijo, toma ahora tu hijo. ¿Sabe? Abraham había tenido otro hijo, ¿cómo se llamaba? Ismael. Pero para Abraham su hijo era Isaac. Y le dice, toma tu hijo. O sea, y le sigue diciendo, tu único, el que es único para ti, el que es más amado para ti. Isaac significa risa. Toma tu gozo, toma lo que te alegra. ¿Saben? Me voy a confesar aquí. Resulta que cuando yo leí en la Biblia que un día Dios le dijo a Ezequiel acerca de su esposa, le dijo, cíñete, le dice, te voy a quitar tu esposa, y no puedes hacer luto, no puedes llorar, nada. Y al otro día su esposa falleció. Pero Dios utilizó una palabra. Dios dijo, te voy a quitar la delicia de tus ojos, el deleite de tus ojos. Yo recuerdo que una de las cosas, y Dios lo sabe, es que tantas veces Ruth, ella desde que nos casamos y fue nuestra primera pelea, es porque ella se acostaba y ella no es sino poner la cabeza en la almohada y ya está dormida. Decimos con nuestros hijos que es como si Ruth tuviera un switch, que solo es se dormida. Y en cambio, yo pienso en la eternidad del sapo, pienso en todo y me demoro 2 horas hasta que por fin por allá me quedo dormido. Y eso, porque una de las cosas que de verdad y parte del trato tan duro que tuve es que yo fui muy noctámbulo y para mí el sueño no me molestaba y si por ejemplo tenía un libro y me gustaba el libro, me pasaba la noche leyendo bien. Pero saben, a veces en esas noches, muchas veces yo contemplaba a Ruth durmiendo y veía su cabellera tan bella. Yo le daba gracias a Dios por su cabellera. Y yo sentía que era una cabellera muy linda.
Y entonces ahora cuando Dios hace eso y Ruth un día llorando dice, yo no quiero que se me caiga mi cabello. Yo lo único que le dije fue, amor, ¿tú se lo puedes dar a Dios como una ofrenda? Y él dijo, no. ¿Sí? Y empezó su batalla. Pero como al otro día o algo me dijo, sí se lo puedo dar. Una cosa es dar, ¿sí? Porque queremos dar. Otra cosa es cuando Dios nos dice, toma lo que más amas, toma tu alegría. Le dice, toma Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécemelo en unos regalos. Oh, Dios a nadie, Dios no recibe sacrificios humanos, pero diciéndole a su amigo que le sacrifique a su hijo. Muchos teólogos han dicho, ¿por qué esto? Y lo que más, y yo me uno a ese análisis, es que primero Dios conocía quién era Abraham, por eso era su amigo. Pero un día Dios, el Padre Celestial, iba a ofrecer también a su hijo, y así como Abraham cogió a su niño, cogió la madera, el niño llevaba la madera, él llevaba el cuchillo, así el Hijo de Dios iba subiendo el monte Calvario y el Padre Celestial para ofrecerlo en una cruz. Dios estaba dejando esa figura y Dios estaba mirando también su corazón. Y ahora, Abraham llega allá y sabe la historia. Yo no sé cómo estaría el corazón de Abraham. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Que en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, dice, por la fe Abraham ofreció a Isaac. ¿Y sabe por qué lo ofreció? Pues ya dice ahí que por la fe. Porque se le había dicho que él tendría descendencia en Isaac. Amén. Amén. Abraham decía, Dios no miente, me cumplió después de 30 años, me dio 6 hijos, y él me ha dicho que él me va a dar descendencia de Isaac. Dios no puede cambiar. Amén. Amén. Y él se fue hasta el final. Entonces, cuando yo digo aquí, darle lo mejor a Dios, me quedo corto, porque es más que eso, ¿sí? Es darle a Dios eso que está por fuera. ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia de Tocancipá? Yo creo también, amados hermanos, que aunque esto es espiritual y de verdad hay personas que le cuesta entregarle a Dios cosas, un vicio, un hobby, crecer en fidelidad. Hoy que las redes sociales están llenas de mensajes, que el diezmo es el negocio de los pastores, que eso era del Antiguo Testamento. Entonces, mire hermano, Dios, le voy a decir, a nosotros como pastores, sí, lo necesitamos, pero lo que nos interesa es que usted sea salvo. Le voy a decir así, honestamente, en ningún lugar de la Biblia dice que usted se va al infierno si no diezma. Yo no encuentro, en la Biblia no dice eso. No dice que entonces Dios le va a enviar las 10 plagas de Egipto porque no diezma. Pero sí le voy a decir lo que dice la Biblia. Y es que cuando usted no crece en ese reconocimiento de quién son todas las cosas, hay alguien que sí sabe, y es el diablo. Y entonces queda una puerta abierta. Y entonces lo que dice la Biblia, que usted puede amontonar y en un momento todo se desaparece. Que echa 50 y va a mirar y no hay sino 10. Que es como echar todo en un bolsillo roto. ¿Sí? Entonces, mi hermano, no se preocupe. Lo que sí he visto es que cuando el creyente tiene esa batalla en su vida de lo hago, no lo hago, ¿sabe qué? No tiene libertad de gozarse en Dios. ¿Sí? Porque siempre mentalmente está batallando. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que esto?
Entonces por eso es la única circunstancia en que Dios dice, probadme ahora en esto. ¿Qué le puedes dar tú a Dios cuando Dios es el dueño de todo? Cuando iban a construir el templo, recuerdan que dije que en la Biblia si hay gente que sorprendió a Dios. ¿Quieren saber uno de esos casos? Fue una noche, un día que Dios llama al profeta Natán, David llama al profeta Natán y le dice al profeta, le dice Natán, yo tengo una casa hermosa y el arca de la presencia de Dios, el creador de los cielos y de la tierra, está debajo de una carpa. Dijo, eso no está bien. Yo he decidido, dijo David, construir una casa a Dios. Y el profeta le dice, pues, rey, a mí me parece bien. Listo, y se va. Pero esa noche Dios le habla al profeta y le dice, Natán, ¿has visto lo que ha dicho mi siervo David? Nadie antes ha pensado en eso. Yo no he habitado en casas. Y mi siervo David me quiere construir una casa. Ve y dile que no va a ser él el que me va a construir una casa, que yo le voy a construir una casa. Dios entiende. Pero ¿por qué Dios le dice Natán? Nadie ha dicho eso. Y dile que él no me va a construir casa, que además él ha sido un hombre de guerra y sus manos han derramado sangre. Pero dile que yo le voy a dar un hijo, que él sí me va a construir casa. Pregunto, ¿sorprendió David a Dios? Amén. Dios no sabía, pero en la Biblia hay de eso, ¿sí? Como mira, lo voy a poner en estas palabras. Día de la madre, en el jardín, le mandan una noticia a la mamá que el niño va a participar en una celebración para el Día de las Madres y que hay que enviar 20,000 pesitos, bueno, lo que sea, ¿cierto? Y todo. Y entonces, si la mamá tiene que trabajar todos esos días hasta el día de la celebración, tiene que hacerle el disfraz, tiene que ayudarle a aprender el parlamento, tiene que llevarlo a los ensayos y todo. Y llega el día del ensayo, y llega el día de la fiesta. Y tiene que pagar la fiesta. Y sí, tiene que pagar la fiesta. Pero ¿cómo está la mamá? Feliz. Y cuando sale su niño, ¿qué hace la mamá? ¡Ay, es mi niño! Y le toma las 10,000 fotos. Y si el niño hace algo especial, le dice a las compañeras, es mi niña ya tan linda. ¿Sí? Se sorprende como si no supiera. Se sorprende como si no hubiera pagado. Díganme, ¿sí o no? Se sorprende aunque le ha tocado trabajar. No decimos un poquito de lo que ella ha hecho, todo lo que ha hecho, pero para ella tiene un valor increíble, porque es su hijo, es su hija. Por eso cuando tú, yo, cualquiera de nosotros hacemos algo para Dios, Él como un Padre amoroso lo recibe. Él se agrada. No es que lo sorprendamos, pero Él se sorprende. Él no necesita que hagamos nada por Él, Él lo hizo todo por nosotros. Pero nosotros sí podemos hacer algo por Él. Alabado sea el nombre del Señor. En la misericordia del Señor, yo soy por casi 48 años de ministerio. Hemos empezado, siempre empezamos iglesias de cero. En Bogotá fue la única donde recibimos un grupito como de 30, 35 bautizados y con esa comenzamos lo que hoy es Red de Alcance Global. Dios nos ha permitido de la iglesia, han salido líderes, parejas para servirle al Señor y el otro día hacíamos una cuenta
pueden haber salido unas 50 personas a servirle al Señor dentro y fuera del país. Pero ¿sabe que yo le voy a contar algo? Yo no he hecho nada. Yo solo hago una cosa. Yo reto a la gente a que ame a Dios y que le crea a Dios y pruebe lo que Dios puede hacer. En el libro cuento en un capítulo que se llama Enfrentando las crisis, como cuando estamos comenzando vino lo del volcán Nevado del Ruiz, 20.000 muertos en Armero o 23.000 en nuestro pueblo, 3.000 personas murieron, todo. Bueno, y entonces después de una tragedia de esas, ¿qué hacer? Y entonces ahí cuento cómo Dios nos ayudó y nos atrevimos, y el resultado de eso es que se pudo sacar un proyecto adelante de 52 casas en un barrio, Nueva Visión de Colombia, otro barricito de 20 casitas, Ciudadela, Canadá, Ruth, consiguió con una entidad, se construyó un centro de servicios, de educación de adultos, bueno, una cantidad de cosas. Pero cuando estábamos en lo mejor de todo, y para ese tiempo, Dios nos había dado un regalo. Y es, yo le preguntaba al pastor, le pregunté a Javier, y le dije si tenía un fondo pro templo. Y él me dijo, sí, 25 millones me dijo, 25 millones. ¿Saben? Nosotros allá, claro, estoy hablando del año 84, teníamos 170.000 pesitos. Era poquito, pero ya era un dinerito. Pero la casa que queríamos en ese tiempo valía 7 millones y medio. Yo le había dicho a la iglesia que queríamos no un lugar por allá en los extramuros. Yo le había dicho a la iglesia lo que queríamos. En ese tiempo era mi fe, y yo le decía a la iglesia que no tuviera menos de 10 metros de frente y 25 metros de fondo. Esa era mi fe. Pero en ese tiempo nuestras iglesias eran iglesias generalmente de 6x2, pues decía que la nuestra mínimo debía tener 10 de frente y 25 de fondo. Bueno, pero 170.000 pesos, 180.000 pesos, 180.000 pesos, y la casa nos valía unos 7 millones de pesos. Esos 7 millones a lo de hoy son más o menos 1.000 millones de pesos. ¿Y saben? No, era como imposible, pero una mañana Dios me habló y me dijo, siembra lo que tienes, cómprale un lote a los hermanos de tal lugar, era la iglesia de Santa Rosa de Cabal, que un campo blanco que teníamos. Cómprale un lote a los hermanos de Santa Rosa y yo te doy la casa. Entonces yo reuní a los diáconos y yo les conté, y ellos se miraron y se quedaron callados, y yo descansé. Ay, Señor, gracias que ellos no me creyeron, porque no, yo quedé, sigamos. Pero pasaron unos meses, un día un hermano que era muy lindo, ya está en la presencia del Señor, Ángel Londoño, se levantó en la reunión y dijo, yo estaba orando por lo que el pastor nos dijo, y yo creo que eso es de Dios. Y se levanta otro que se llamaba José Ortiz y dijo, yo también he estado orando, y yo siento que es de Dios, hagámoslo. Y ahora fueron ellos los que me pusieron en aprietos. Le compramos a los hermanos de Santa Rosa de Cabal un lotecito, valió 172.000 pesos. Hicimos la escritura, con esfuerzo de la iglesia construimos un pequeño saloncito, pues 6x2 eso no es mucho tampoco, pero sí, hicimos un bañito, una piecita y la capilla. Y comenzaron los problemas en la iglesia, no, que regalaron la plata, que no sé qué, que habían dicho que eso, y se volvió un complique.
Y yo, Señor, estamos en tus manos. Pasó un tiempito, gente que no conocíamos y que nunca conocimos verdaderamente. Nos enviaron una ayuda, nos regalaron 700,000 pesos. ¡Uy, aleluya! Sí, era el diezmo de la casa, 700,000. ¿Saben? Un día paso por un lugar y veo a un señor. En el libro está la historia. En el libro está la historia. Y entonces hablo con el hombre y él le pregunto si esa casa le están vendiendo. Él dice, no, era un comisionista. En resumidas cuentas se me forma un rollo. Yo termino pagándole 50,000 pesos por un número telefónico. No. Hermanos, eso era una locura, una locura. ¿Sí? Pero Dios estaba en el asunto. Amén. La dueña vivía en Bogotá. Yo no sabía ni cuál era la casa. Di 50,000 pesos por el número telefónico de una casa que no conocía nada. Pero sintiendo que Dios me estaba guiando, que Dios lo iba a hacer. Llama a la señora y efectivamente la casa está a 50 metros del parque principal, en la manzana de la alcaldía, de las principales instituciones del municipio y todo. Y hermanos, cuando vengo hablo con la señora y la señora me dice, mire, la casa vale tanto, pero por ser usted se la voy a dejar en 6,5 millones. ¿Sabe? 6,5 millones. Y yo oro en mi corazón sencillamente. Este es un secreto que yo conocí. Si usted lo aprende, muchachos, ¿sabe cuántos muchachos hay? Amén. Eso. ¿Sabe? Le dije en mi corazón. Sí, yo estaba delante de la señora, pues no me iba a poner le dije, Espíritu Santo, ¿cuánto le ofrezco? Yo le estaba mirando, pero en mi corazón yo le estaba preguntando al Señor. Y el Señor me dijo, ofrécele 1,100,000. Y ella me dijo, pastor, ¿no le da pena? Y yo le dije, doña Judith, perdóneme, su casa puede valer mucho más, su casa puede valer 8 millones de pesos, pero yo no tengo esa plata. Yo casi que le estoy diciendo que me la regale. Le dije, yo me voy, pero voy a volver en 3 días. Si Dios coloca en su corazón hacerlo, lo único que sé es que eso no le faltará. Volví a los 3 días. Y ella me dijo, pastor, ahora yo no sé quién está más loco, si usted. Pero se la voy a dar en 1,100,000. ¡Aleluya! Y Dios no la dio. Pero mire a lo que quiero llegar con mi mensaje. No había pasado sino un año. No, habían pasado ya, la avalancha fue el 13 de noviembre del 85 y a finales del 86 nos llaman y nos dicen que nos vengamos para Bogotá, ¿sí? Para comenzar acá una iglesia que en 2 años se había dividido 3 veces, no, era una historia. Yo dije, no, ¿yo qué voy a hacer por aquí? Imagínense, estábamos en lo mejor de nuestro ministerio. ¿Sí? Pero nuevamente Dios es el que es. Una noche tuve un sueño. Yo vi un árbol enorme. Pero ese árbol estaba quemado, no tenía hojas, no tenía nada. Pero tenía frutas, tenía muchas frutas, como unos melocotones grandes. Y yo decía, uy, qué raro, esto no puede ser un terreno como desierto y ese árbol ahí quemado y lleno de frutas. Y en el sueño yo digo, esas frutas no se pueden perder. Y voy y cojo un canasto y empiezo a bajar y se me llena el canasto y traigo otro y se llena. Y pienso, si el árbol está quemado, las frutas están dañadas.
Entonces cojo un cuchillo, abro uno y está delicioso. Y cuando lo abro, lo pruebo, el Señor me dice, es la iglesia de la familia. Así se llama. Dios me desbarató todo. Y tuvimos que, 5 meses después salimos y fuimos adelante. Pero ¿saben? Yo quedo tan asombrado, hermano, que en menos de un año Dios nos había devuelto todo lo que habíamos hecho allá. Fue como si Dios viera esto por esto, esto por esto, esto por esto. Y de ahí que yo le he dicho siempre a la gente y a los hermanos, Dios nunca nos desmejora. Si alguien está en la voluntad de Dios, si alguien está en la voluntad de Dios, haciéndolo de Dios, Dios lo respalda, Dios lo levanta. Y lo primero que Dios nos dio fue una jabonería. En el libro cuenta la historia de la jabonería, pero quiero contar aquí, con eso termino, con la historia de Madame Boucher. No teníamos nada para comprar eso. Ustedes piensan que no tienen nada. Ustedes son la iglesia. Y aquí ya está la propiedad. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una iglesia aquí que yo creo que también sabe de Rotterdam, del Rosal. ¿Sí? La iglesia del Rosal. El Rosal es una población pequeñita aquí por la vía Medellín, la 80. Sí. Creo que tiene 3.000, 5.000 personas el pueblo. Ahora ha crecido en ese último tiempo. Una iglesia, un grupo que comenzó un hermano pagando 5 millones de arriendo, y de un momento a otro el dueño de la bodega le dijo, o me compran la bodega o me pagan 8 millones de arriendo. Y el hermano nos empieza a decir, nos tenemos que ir, no sabemos qué hacer. Por aquí las propiedades parece que fueran oro, son costosísimas, son más caras que Bogotá, no sé qué todo. Le dije, tranquilo hermano, Dios tiene una propiedad, vamos a hacerlo. ¿Sabe? Ellos tenían 50 millones de pesos. Finalmente, después de que aquí y por allá apareció un lote, lógico, no es como este, pero es un buen lotecito, y con una ramadita ahí como un parqueadero. El Señor pidió 800 millones. Le dije, ofrézcale 600. Él le ofreció 600, dijo no, se bajó a 700. Le dije, no, son 600. Finalmente le dijo que eran 660. Y empezaron yo le dije, hermano, mueva la iglesia. Hicimos un plan. Y mire, hermano, yo sé, ustedes, creo que es el tiempo de la gracia de Dios sobre ustedes. Amén. Javier, pídele a Dios aquí, 25 personas, que con amor, con cariño por esta casa, siembren 5 millones. Tendrán 125 y los 25 tendrán 150. Ya con eso ustedes tienen la propiedad. Lo demás Dios dará, se financiará por aquí y por allá, pero tienen la propiedad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mira, hermano, Dios nos dio esa jabonería. Dios hizo una cantidad de eso, pero no teníamos. Sin embargo, quiero contar la historia de una mujer. La relato en el libro, Madame Boucher. Ella vivió en Francia, su esposo era chef, su suegro era chef, les hicieron hechicería, mataron al esposo, mataron al suegro, y ella ya estaba casi muriendo de la hechicería que le habían hecho. Inglaterra, Francia son muy tenaces en hechicería. ¿Y saben? Ella se vino para Colombia, dejó todo, ni papeles ni nada, después de 12 años. Ella estaba en nuestra iglesia, ella se congregó con todo el cariño. Un día que estábamos lanzando el reto de la casa, hay un capítulo que lo llamo Hacer Casa para Dios. ¿Sabe? Esa mujer hizo algo. Después de que terminó una reunión, viene y me dice, pastor, yo no tengo cómo ayudar,
yo no tengo nada, pero tengo un recuerdo, hola campeón, tengo un recuerdo de mi esposo y me pasó un hermoso anillo de 3 oros, una cruz con, creo que eran 5 esmeraldas preciosas, costosas, y una cadena, y la cruz con su cadena, una cadena también hermosa. Y ella me dijo, yo no tengo nada, eso es un recuerdo que guardo, es lo único que tengo que he guardado de mi esposo, yo lo quiero dar para la iglesia. Yo le dije, el nombre colombiano era Belma, en francés Madame Che. Yo le dije, Belma, yo no le puedo recibir eso, hermana, mi corazón no es su recuerdo y es. Y ella me cogió la mano y me dijo, pastor, recíbamelo que es para el Señor. Y yo quiero tener un recuerdo en esta casa. Oramos, se lo recibí. Ella pagaba arriendo por una piecita pequeña donde vivía. No tenía nada. Las amigas, las hermanas de la iglesia, todos le ayudaban, y aunque ella era muy elegante y todo, pero lentamente todo se iba agotando. Un día iba por una calle. Al salir en una esquina se tropezó con una señora, muy elegante la señora, y la señora maldijo en francés, soltó unas vulgaridades en francés. Entonces Belma la bendice en francés. Cuando Belma la bendice en francés, la señora se asusta y le dice, ¿usted habla francés? Y le dice, ¿por qué? Y Belma le cuenta rápidamente. Y ella le dice, perdóneme, yo soy funcionaria de la embajada y quiero hablar con usted. Y le pasó una tarjeta. Un día Belma fue. Esta funcionaria le empezó a investigar todo. Le dijo, ¿usted tiene pensión por su esposo? Y le dijo, no, yo no tengo nada. Dijo, ¿qué papeles tiene? Dijo, yo no tengo nada. Y le dijo, bruta, por decirle así. Sí, ¿qué hizo? Digo, sin embargo, espérenme, yo trato de hacerlo. Lo cierto es que un tiempito después, Belma estaba recibiendo un auxilio que no era una pensión, pero equivalía que como a unos 4 o 5 salarios mínimos. 700.000 pesos hace algo. Sí. Luego la llama una amiga que era casada con un alemán, pero ya era viuda, y la señora le dice, Belma, es que me llega un dinero, pero ese dinero yo no lo puedo colocar a mi nombre porque hay muchos que se quieren quedar con eso, y no, pues es algo que yo tengo, pero yo fui al banco todo y me dijeron que abrir una cuenta a nombre de una persona de confianza. Y Belma dijo, no, y todo. Bueno, lo cierto es que pasa el tiempo y la señora abre una cuenta en un banco con Belma y le coloca el dinero a Belma. Luego le dice Belma, vámonos a pasear. Mira, yo tengo ya todo y nos vamos en un crucero. Y Belma le dijo, no, yo tengo en mi iglesia todo. Es que desde que se volvió angélica, se olvidó de las amigas, no sé qué, Y la señora se fue, en el crucero la señora murió. Pasa un tiempo y la llama una secretaria del banco y le dice, señora, recuerda que su amiga colocó un dinero a su nombre. Le dice, ¿usted la amiga? Y ella, no, eso no es mío. Y ella dijo, pero la única que lo puede cobrar es usted. Y entonces Belma viene y me dice, pastor, ¿y yo qué hago? Que le dije, mi amor, si Dios sí le quiso dar esa bendición, gloria al Señor. Belma se ha comprado un hermoso apartamento, estrenó de todo. O sea, pero es que la historia es con esta, que cuando ella hizo eso, uno de los diáconos de la iglesia, que no era muy consagrado, llega y le dice, Belma, usted sí que es bruta, ¿usted cree que cuando esté más anciana y necesita un plato de sopa la iglesia se lo va a dar?
Y Belma ese día le dijo, es que yo no se lo di al hombre, yo se lo di a Dios. Amén. Yo no se lo di al hombre, yo se lo di a Dios. ¿Cómo te sientes, papá? Sea bendito el nombre del Señor. De tu corazón. Hoy con esta palabra, ¿tú qué le puedes decir a Dios? Mi mensaje, y lo he dicho así, tú puedes hacer algo fuera de serie por tu esposa, para un hijo. Un día mi hijo me dijo, papi, vámonos los dos solos para Nueva York. Y yo pensé, yo con mi hijo hace tanto que no he compartido tiempo. Le dije, listo hijo, nos vamos para Nueva York. Nos fuimos para Nueva York. Y la verdad, tenemos tantos y tantos recuerdos. ¿Qué has hecho tú por alguien? Que la ropa, que quede una huella. No necesariamente tiene que ser con dinero o con cosas. Muchas veces solo el tiempo, la dedicación, hacer algo con las manos, componer algo, dibujar, pintar, hacer algo para alguien con amor, con cariño. Hace 35 años atrás o más, una vez conocí a un muchacho de Costa Rica. Cuando lo vi, el Señor me dijo, quiero que él sea tu amigo. Dale algo. Yo no tenía un peso, yo no tenía nada. Y me habían regalado un cross enchapado en oro que nunca cargaba y ese día lo tenía. Yo me acerqué donde esa persona, me le presenté, le dije, soy fulano de tal. Él me dijo, yo soy fulano. Le dije, un recuerdito mío. Se lo di. Saben, hermanos, ha sido uno de los mejores amigos. Él recorre el mundo varias veces al año. Bueno, ya no tanto, que ya está como más calmado. Pero saben, a veces me escribía, estoy en Polonia, estoy en Uganda. Hemos hecho cosas lindas. A través de él he conocido gente muy, muy hermosa en mi vida. Por eso Dios quería que él fuera mi amigo. Pero me dijo, dale algo. Puedes levantar tus manos. ¿Te ha hablado Dios algo hoy? Yo espero que mi mensaje hoy deje en alguien una huella. Alabado sea Dios. Conozco una mujer que Dios, ella ya se fue con el Señor. Ella le abrió puertas a sus hijas en la mejor embajada, en la mejor universidad de Francia. Muchos, pero ella hacía algo. Ella hacía torticas. Ella preparaba yogur. Y donde llegaba, porque hoy estaba en Venezuela, aquí en Colombia, mañana estaba en Estados Unidos, después estaba en Egipto. Pero ¿sabe qué hace esa mujer? Donde llegaba, hacía cositas, tortas, yogur, lo que sea, le daba a la gente. Y sus torticas, sus yogures, todo. La verdad le abrieron puertas en la vida. ¿Qué cosa?
hablé de Abraham, pero se me olvidó decir el versículo clave que está al comienzo del libro. Es este. Dios le dijo, Génesis 22, 17, bendiciendo te bendeciré y multiplicando tu semilla, multiplicaré tu descendencia. Nuestra versión Reina Valera 60 no es como el original. En el original, la nuestra dice, de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Y es Dios comprometido a hacerlo. Pero el original dice, porque no me negaste a tu hijo, porque me lo ofreciste, bendiciendo te bendeciré y multiplicando multiplicaré tu descendencia. ¿Tú quieres que Dios te bendiga? Amén. Siembra las semillas que Dios te ha dado. ¿Quieres que Dios bendiga tu descendencia? Amén. Ve por la vida multiplicando lo que Dios te ha dado. Multiplícalo, multiplícalo. No retengas, multiplica, dalo, entrega. Suelta. Vas a ver lo que pasa. Alabado sea el nombre del Señor. Repítalo conmigo, por favor. Bendiciendo, te bendeciré. Y multiplicando, multiplicaré tu semilla. Otra vez, bendiciendo, te bendeciré. Y multiplicando, multiplicaré tu semilla. Búscalo en la versión antigua de la Reina Valera o en una Biblia interlineal de hebreo. Así es el original. Bendiciendo, te bendeciré. Queremos que Dios nos bendiga, pero Él ha dicho, bendiciendo, te bendeciré. ¿Cuándo? Cuando Abraham entregó a su hijo. Amado hermano, no te aferres a